Bendiciones, hermanos. Tengo el honor y el privilegio de presentar el fragmento de esta tarde de lo que es el Evangelio. Recordemos que el Evangelio son buenas nuevas o buenas noticias, pero para que hayan buenas noticias también tiene que haber malas noticias. La Escritura nos enseña, y siempre tocamos este versículo, la mayoría ya se lo ha de saber de memoria. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué enseña eso? Que todo ser humano, a causa de su naturaleza pecaminosa, está condenado. ¿Y por qué pasó eso? Romanos 5:12 también nos enseña que así como el pecado entró por medio de un hombre, y por medio del pecado, dice, la muerte pasó a todos. Esa es una verdad, hermanos, que está en las Escrituras, de que todos, aunque aparentemente tenemos vida, caminamos, nos movemos, pero espiritualmente todo ser humano en esta tierra sin Cristo está muerto espiritualmente. Esas son las malas noticias. Y la Biblia lo confirma. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:36? Juan el Bautista hablando dijo: el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. También Juan 3:18 también lo confirma. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree, hablando de Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esas son las malas noticias para la humanidad. Luego tenemos las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas de salvación, de cómo Dios, al ver la humanidad contaminada de pecado, no se quedó con los brazos cruzados, sino que mandó a su Hijo en forma de hombre, en forma de carne, con un propósito de ir a la cruz para poder pagar la deuda de los pecados de toda la humanidad. Pues por eso que el Evangelio se centra totalmente en la persona, obra y resurrección de Jesucristo, porque fue necesario que un hombre 100% hombre, 100% Dios, fuese a la cruz y poder morir y pagar así la pena de nuestros pecados. Pero les voy a explicar algo. En el librito del Evangelio aparecen los 3 pasos de la salvación. ¿Se recuerdan cuál es el primer paso de la salvación? La imputación. ¿Qué significa eso? Que Dios tomó todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, y los colocó ¿dónde? En el cuerpo de Jesucristo. Para que la humanidad pudiera ser librada del pecado, Dios tuvo que hacer un sacrificio por medio de su Hijo. Pero recordemos que la imputación tiene tres causas, o mejor dicho, hay 3 tipos de imputación para entender mejor esto. ¿Cuál fue la primera imputación? Cuando Adán pecó o desobedeció, él imputó el pecado sobre la humanidad. Entonces, la humanidad quedó contaminada de pecado. Llegado el tiempo, la Biblia dice en Romanos que Cristo vino conforme a la voluntad de Dios, y cuando fue a la cruz, Dios tomó todos los pecados. Eso se le conoce como la segunda imputación. Todos los pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo y Él pagó por ellos. Y se recuerdan que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué dicen las Escrituras? Que desde las 12 o desde la 6ª hora hasta la 9ª, que son las 12, 3 de la tarde, hubo oscuridad. A eso se le conoce como la barrera del pecado. ¿Por qué Dios puso oscuridad entre Él y su Hijo? Porque Cristo estaba pagando por los pecados.
y Dios es un Dios santo que no tolera la presencia del pecado. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo? Dios mío. ¿Por qué? Dios lo había dejado solo, porque estaba pagando por nuestros pecados. Eso es la tercera imputación sucedió después de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, a todos aquellos que hemos creído en Él, Cristo nos ha imputado de su justicia. Y es por eso que ahora somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es porque somos buenos, no es porque hacemos buenas cosas, que no es malo hacer buenas cosas, pero todo en su orden respectivo. Esos son los tres tipos de imputación que hay. Luego tenemos el segundo paso de la salvación, que es la sustitución. Cristo murió en lugar de nosotros, correcto. Él tomó nuestro lugar. La Biblia lo confirma ya en Isaías 53:5, cuando dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y nuestra paz cayó, su paz cayó sobre nosotros. A eso se le conoce como sustitución. Era necesario que Él muriera para que nosotros podamos tener vida eterna. Luego tenemos el tercer paso de la salvación. ¿Cuál es? Satisfacción o propiciación. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio de Cristo satisfizo la ira y la justicia de Dios. Es lo único que Dios acepta por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es lo único que puede pagar por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados, nos sustituyó en la cruz, y eso satisfizo la ira de Dios. ¿Se recuerdan cuáles fueron las palabras de Cristo en la cruz antes de morir? Consumado es. ¿Qué significa eso? Deuda cancelada. Dice la Escritura que cuando el soldado romano que estaba al pie de la cruz escuchó esas palabras, que dijo: verdaderamente. ¿Por qué? Porque era un grito de batalla que el soldado entendió y supo inmediatamente que ese hombre acababa de realizar una obra y estaba gritando victoria. Es por esa razón y por ese sacrificio maravilloso es que nosotros ahora podemos darle gracias a Dios y decir eso: gracias, Señor, por salvarnos, rescatarnos y darnos vida eterna. Todo gracias a Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.